La NASA lanza un cohete en t igual a 0 segundos. Su altura en metros sobre el nivel del mar viene dada por la función h de t. ¿Cuándo alcanzará el cohete su altura máxima de 400 metros sobre el nivel del mar? Redondea a las décimas valor posicional. Esta es una pregunta muy directa siempre que reconozcamos que la primera h de t es una función cuadrática y la segunda, los 400 metros es la altura máxima. Mirando nuestras notas a continuación, si tenemos una función cuadrática en la forma f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c donde a es negativo. Observe que en nuestro caso a es igual a negativo 4.9. La parábola se abre como se muestra aquí. Mirando el gráfico, este punto alto aquí se llama el vértice de la parábola. Aquí es donde tenemos la salida máxima o el valor máximo de la función, que en nuestro caso nos dice la altura máxima de 400. Es el valor de salida o función en el vértice. Y podemos verificar esto mirando la gráfica de h de t. Aquí hay un gráfico de la función h de t, y observe cómo la altura máxima aquí es de 400 metros. Y se nos pide determinar cuándo ocurre esto, lo que significa que estamos buscando, en nuestro caso, la coordenada t o la entrada de la función que nos dará la salida de 400 metros que nuevamente ocurre en el vértice. Y cuando nuestra función es de esta forma, podemos usar esta fórmula aquí para determinar el vértice o la entrada o la coordenada x, o en nuestro caso, la coordenada t es igual a negativa b dividida por 2a, y el valor de salida o función es f de b negativo dividido por 2a. O en nuestro caso, h de b negativo dividido por 2a que ya sabemos es igual a 400. Entonces, si reconocemos que estamos buscando el vértice, esta es una pregunta muy directa. Nuevamente, donde el vértice tiene un valor de entrada o t negativo b dividido por 2a, y el valor de salida o función es h de b negativo dividido por 2a. En nuestro caso, ya sabemos que el valor de salida o función es 400. Entonces, al determinar la coordenada t del vértice, podemos determinar cuándo el cohete alcanza la altura máxima de 400 metros. Entonces t es igual a negativo b dividido por 2a, o en nuestro caso a es igual a negativo 4.9. b es igual a 52. Y c es igual a 262. Entonces tenemos b es igual a negativo 52. Dividido por 2 veces negativo 4.9. Simplificar 2 veces negativo 4.9 es igual a negativo 9.8. Esto nos da negativo 52 dividido por negativo 9.8. Y ahora determina el cociente en la calculadora y redondear a las décimas valor posicional. Entramos en negativo 52 dividido por negativo 9.8. Presione Enter. Observe que tenemos un valor posicional de 3 en décimas. El dígito a la derecha es un 0, lo que significa que redondeas hacia abajo. El tiempo es aproximadamente 5.3 segundos. Entonces el vértice es reparar 5.3,400. Para volver a nuestro gráfico por un momento. Observe cómo el valor t del vértice parece ser aproximadamente 5.3. Para responder a la pregunta, el cohete alcanzará su altura máxima de 400 metros en aproximadamente 5.3 segundos. Ahora, antes de irnos, quiero mencionar que podríamos haber resuelto este problema estableciendo h de t igual a 400, y luego haber resuelto la ecuación cuadrática resultante, pero eso requeriría la fórmula cuadrática y un poco más de trabajo. Espero que hayas encontrado esto útil.